Vamos a estudiar en la tutoría de hoy es la práctica de los ejercicios o el tema en particular de la integración por sustitución, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un método, uno de los métodos más comunes, una de las técnicas más comunes a la hora de integrar, así que es importante dominarlo, es importante aprender cómo funciona. Bien, entonces vamos a iniciar con, bueno, ya comparto la pizarra. Ya, me dice si puede ver el escritorio. Puede ver el escritorio, puede ver lo que estoy compartiendo. Reinaldo, ¿puede ver lo que estoy compartiendo? Bien. Bueno, entonces iniciamos con este ejercicio. Vaya, es un ejercicio simple, pero será bastante útil para entender cómo funciona el método. Entonces tenemos una integral, el integral de x más 2 al cuadrado por el diferencial de x. Para el método de hacer esta integral, para resolverla de la forma tradicional, lo que tenemos que hacer es primero desarrollar ¿cómo se llama? El término que tenemos al cuadrado, hacer la expansión. Y eso nos queda, bueno, x más 2 al cuadrado equivale a esto, ¿verdad? X al cuadrado más 4x más 4. Entonces, la integral original se traduce en la integral de la nueva función que tenemos ahora. Y como lo que tenemos ahí es una suma de integrales, perdón, la integral de una suma, esto equivale a la suma de las integrales. Entonces vamos a tener el integral de x al cuadrado más el integral de 4x más el integral de 4. Esta primera integral la podemos resolver directamente. Recuerden que cuando tenemos una integral de la forma x a la n, esto es igual a tener x a la n más 1 sobre n más 1. El n en este caso era 2, entonces aquí el exponente es 3 y el término en el denominador también es 3, ¿verdad? Nos queda x al cubo sobre 3. En este caso, este 4 está multiplicando, puede salir de la integral. Igual, este 4 está multiplicando, puede salir. Bien, pues en el siguiente simplemente lo bajamos, ¿verdad? Este término de aquí solo lo bajamos. Ahora, si usted se fija, anteriormente nos había quedado 4 multiplicado por esta integral. Y esta integral es x al cuadrado sobre 2. Y aquí nos había quedado en el otro caso 4 por esta integral. Cuando solo tenemos integral de dx, eso es igual a x. Así que esta integral es únicamente x. Bien, en el siguiente paso reducimos este 4 que está aquí, está multiplicando y aquí el 2 está dividiendo. Entonces nos queda 4 entre 2, que es 2, ¿verdad? Y la integral al final nos queda de esta forma. En realidad, para este caso no es un proceso muy extenso si se hacía de la forma tradicional, pero ese es el enfoque que se le da. Entonces veamos cuál es la diferencia cuando utilizamos sustitución. O sea, cuando usamos un cambio de variable. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver esa misma integral, pero utilizando sustitución.
Entonces, bueno, tenemos la integral original. Lo que necesitamos hacer es encontrar una forma más simple para la integral original. Entonces, tenemos que buscar hacer un cambio de variable, o sea, buscar un término que sea útil, o sea, que sea útil modificar o escribir. Entonces, aquí si nos fijamos, bueno, tenemos ahí una expresión x más 2. La forma más fácil de integrar algo que tiene un exponente de esta forma es con la forma, digamos, con la forma conocida x a la n de x, y sabemos que esto es x a la n más 1, x a la n más 1 sobre n más 1. Bien, en lo que tenemos aquí, no podemos hacer directamente eso porque no tenemos x a la n, tenemos x más 2 a la n, ¿verdad? Entonces, el enfoque anterior tiene que desarrollar todo para buscar la expresión. Lo que nosotros queremos ahora es poder aplicar esto directamente sin tener que desarrollar el cuadrado. Tal vez un cuadrado es fácil de desarrollarlo, pero imagínese si fuera una potencia 20 o una potencia 10, sería muy complicado. Así que es mejor buscar la forma de poder aplicar de una sola vez esto. Así que lo que vamos a hacer es un cambio de variables y u lo vamos a tomar como x más 2. Bien, si cambiamos de variable, eso significa que ya no vamos a trabajar con x. ¿Con quién vamos a trabajar ahora? Con u. Solo vamos a trabajar con u y x tenemos que deshacernos de las x que aparecen. Si usted se fija, en el ejercicio original apareció un de x. También tenemos que deshacernos de ese. O sea, no puede aparecer la x. Bien, ¿qué hacemos? En este paso lo que hacemos es derivar u. La d esta que está aquí indica derivada. Entonces derivamos u y para que se mantenga la igualdad, derivamos a ambos lados. Bien, para llegar a esto, lo que yo tuve que hacer es derivada de x más 2. Esto es igual a ¿qué? Tenemos la derivada de una suma, ¿verdad? Primero, la derivada de x más la derivada de 2. Bien, entonces, digamos, este es el paso que yo tuve que hacer antes. Este de x, sí, ya vamos a ver cuál es la utilidad que tiene. Hola. Dígame. Estoy en clase yo. Bien, bueno. Entonces, Reinaldo, bueno, aquí lo que hacemos es, cuando derivamos 2, nos queda, ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos queda 0. Una imagen. Solo una imagen. Solo una, ¿eh? La mía, la de él. Buscate la imagen algo. Reinaldo. Bien. Vamos a ver. Lo que hacemos es que la derivada de esto nos da 0. Entonces lo que nos queda aquí es solamente de x. Bien. Entonces, si usted se fija, nos queda du igual a dx. ¿Qué significa esto? Lo que yo voy a hacer es que en lugar de escribir dx, voy a escribir du. O sea, voy a ir a la función original cuando comience a hacer los cambios. En lugar de dx escribo du. Bien, aquí comienzo a transformar. Digamos, en este punto inicia la conversión. Entonces, tengo la expresión original. En lugar de x más 2, ¿qué voy a poner? Voy a poner u, porque yo había dicho que u es igual a x más 2. Entonces tengo u al cuadrado. Bien.
Recuerde que aquí x más 2 estaba al cuadrado. Y en lugar de dx, ¿qué voy a poner? Du. Yo estoy diciendo que du es igual a dx. Y ahora, si usted se fija, esta integral que tengo aquí es una integral de este tipo. O sea, ya puedo aplicar directamente eso. ¿A qué equivale? U al cubo sobre 3 más la constante. Bien. Y ahora que ya tengo esto, digamos, ya tengo una forma simple, revierto el cambio. Recuerde que yo había dicho que u es igual a x más 2. Entonces, aquí en lugar de poner u, voy a poner x más 2. Y de esa forma nos queda la integral. Aquí se podría hacer el desarrollo del cubo, pero tal vez no es totalmente necesario. Pero si usted se fija, hicimos la misma integral y no tuvimos que desarrollar la potencia. Como le digo, o sea, si la potencia es 2, tal vez no es mucho trabajo que nos vamos a ahorrar, pero si fuera una potencia 10, una potencia 12 o más grande, pues nos estamos ahorrando una cantidad bastante considerable de trabajo, ¿verdad? Así que esta es la idea básica del método de sustitución, de cambio de variante. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Puede utilizar el micrófono si gusta, porque lo puede escuchar. Entonces, no sé si tiene alguna consulta, algo que no se haya comprendido. Pero sí le escucho. Bueno, sí le estoy escuchando. Hola, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ándale, en el primer paso ahí, porque queda x al cubo, creo que donde inició. Sí. De ahí. Vaya, porque tenemos anteriormente el integral de x al cuadrado. Recuerde que cuando tenemos una integral que es x a la n, el resultado es x a la n más 1 sobre n más 1. Y en este caso, el n era 2. Entonces lo que hacíamos era 2 más 1, que es 3, ¿verdad? Sobre 3 nuevamente. Aquí aplicamos esta regla que yo había encerrado aquí. Si usted se fija, es de ese tipo. La n que estamos usando es 2. Aquí la n que aparece es 2. Por eso nos queda el cubo aquí. ¿Sí? ¿Clara su consulta, Reinaldo? Sí, ahora sí. O sea que usa la fórmula n más de que sea el cubo. Sí, ahí, Sí. ahí la propiedad, ¿verdad? Sí, cabal. ¿Alguna otra consulta con esto? Ahí dijo que teníamos que deshacernos de la X, ¿verdad? Y había que sustituirlo por U. Todo lo que lleva U, X, ahora tiene que quedar con U. Ajá. Con U. Ahí en U al cuadrado de U. Sí. Se multiplicara X elevada a 2. Por eso me queda U al cuadrado. No. Queda U al cuadrado porque si usted se fija aquí, dígame. Bueno, si usted se fija, aquí habíamos señalado que U era igual a X más 2. Ajá. Entonces, esto que tengo aquí, esto es U. ¿De acuerdo? Entonces, solo lo que puse ahí es U.
Entonces, en lugar de x más 2 pongo u. Y recordemos que x más 2 tenía un cuadrado. Entonces tiene que ser u al cuadrado. Y luego se integra el mismo caso que en la pregunta anterior que hacía. La integral nos quedará u al cubo porque es 2 más 1 sobre 3. Nuevamente es 2 más 1. Reinaldo. Sí, muy bien, Lick. Ahí vamos. Bueno. Entonces, bueno. No sé si no hay más preguntas, pasamos al siguiente. Sí, está bien, pasamos al siguiente. Ahora, digamos, un ejercicio en el que sí es más clara la necesidad que tenemos de hacer el cambio, de hacer la sustitución. Esta integral que nos dan aquí tenemos el integral de la raíz de 2x más 3. Digamos, a simple vista no es fácil de hacerla porque no tenemos una forma conocida para esto. Si aparece una raíz, yo sé que puedo poner la forma exponencial o algo así, pero siempre estoy teniendo 2x más 3. O sea, no tengo como la raíz cuadrada de x o algo así, sino que una combinación de términos. Así que es necesaria hacer un cambio, una sustitución. Lo que vamos a hacer es hacer la sustitución con lo que está dentro de la raíz. Esta es la forma más conveniente en este caso. Así que a eso que está dentro de la raíz lo vamos a llamar u. Vamos a tener que u es igual a 2x más 3. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Entonces, ahora hacemos lo mismo que en el caso anterior. No queremos que aparezca ni x ni dx. Tenemos que buscar una expresión para ese dx. ¿Qué hacemos? Aquí vamos a derivar a ambos lados. Derivamos u y derivamos esta expresión de aquí. Bien, cuando derivamos u nos queda du, o sea, eso indica la derivada de u. Cuando derivamos 2x nos queda 2 veces la derivada de x. O sea, eso es 2 de x. Y cuando derivamos 3 nos queda 0 porque es una constante, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que du es igual a 2 dx. Si recuerda, lo que necesitamos es encontrar una expresión para dx. Así que lo que tengo que hacer es aislar lo que nos ha aparecido ahí. Entonces, bien, aquí si usted se fija tenemos du igual a 2 dx. Este 2 me está estorbando. Yo necesito que solo quede dx. Por eso lo he encerrado en un cuadrado. Yo necesito aislar a dx. Este 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Y me queda esto de aquí. En lugar de dx, yo puedo poner du sobre 2. Bien, volvamos a la integral. La integral original es esto. En lugar de 2x más 3, yo puedo poner u. ¿De acuerdo? Y en lugar de dx, yo puedo poner du sobre 2. Entonces tengo esto. Bien, este 2 es como que tuviera un medio multiplicando, así que puede salir. ¿Y qué nos queda? El integral de la raíz de u, de u. Ahora esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Ya sabe que si tenemos raíz cuadrada de a, esto es lo mismo que tener a elevado a la 1 medio. A elevado a la 1 medio. Entonces, haremos esta conversión aquí. Entonces, de raíz de u pasamos a u a la 1 medio, ¿sí? Utilizando esa propiedad, ¿verdad? Y ahora esto es una integral de las
de las convencionales, de las que usamos en el ejemplo anterior. ¿Qué vamos a hacer? U elevado a la n más 1, o sea, aquí tenemos un medio más 1, sobre un medio más 1. Y un medio más 1 es 3 medios. Entonces tenemos esto de aquí. Y bueno, como habíamos visto en una de las tutorías presenciales, si tenemos 1 sobre 3 medios, si tenemos 1 sobre 3 medios, entonces esto equivale a 2 tercios. Se invierten las posiciones del 3 y el 2. Entonces, esto que tenemos aquí pasa a ser lo siguiente, 2 tercios. Y bien, este 2 se puede cancelar con este 2 y solo nos queda 1 tercio de u a la 3 medios más c. Si recuerda, dijimos que u es 2x más 3. Entonces aquí en lugar de poner u, ponemos nuevamente 2x más 3. Y de esa forma hemos calculado la integral. O sea, si no hacíamos la sustitución, difícilmente íbamos a poder resolver esa integral, ¿verdad? O sea, es más práctico hacer esto porque simplifica el trabajo. Es básicamente llevar la integral a una forma ya conocida, ¿verdad? Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta sobre esto, algo que no se haya comprendido. Y digamos que hayan dos expresiones en la raíz, siempre se va a escribir ahí solo la U. Dos expresiones, Ajá, dos variables, por ejemplo. ajá, sí. Vaya, digamos, ¿qué pasa si usted tuviera la integral de la raíz de x más y, por ejemplo? Me imagino que algo así es lo que usted plantea. Sí, Si tenemos x más y de x, lo que se hace es esto. U será igual a x más y. Y ya vamos a ver qué pasa. Vaya, lo importante aquí es fijarnos en esto. Esto nos está diciendo qué término estamos integrando. Ahí nos indica que estamos integrando la x. Así que cualquier letra, cualquier variable que no sea x, se tomará como una constante. Puede ser y, puede ser z, puede ser p, cualquiera. Si es distinta de x, se toma como constante. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el de u? Aquí vamos a tener de u igual a, bien, aquí tendríamos que tener de x más de y. Recuerde que la derivada se distribuye. Pero ¿qué dijimos? Como estamos integrando respecto a y, a x, perdón, todas las letras que no son x se vuelven constantes. Así que esto es la derivada de una constante y es 0. Entonces los cambios que tendríamos que hacer es esto y esto de aquí. La y en realidad luego no afecta, no interesa porque se vuelve constante. O sea, en lo que tenemos que fijarnos es en la letra respecto a la cual estamos integrando. No sé si eso responde la pregunta. es como que digamos que tengamos un 0 a la izquierda, entonces esa Y ahí, que no afecte. No tanto así, sino que es como que fuera un número cualquiera, por ejemplo, como que fuera un 7, como que fuera un 5. No es que no afecta, sino que al derivarlo se vuelve 0. Sí, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí. Al derivarlo se vuelve 0. Igual que en este caso, si usted se fijaba, aparecía un más 3. Pero cuando derivábamos el 3 se volvía 0 y aquí ya no aparecía, ¿verdad? O sea, aquí no Sí. aparece 3. Lo mismo pasa con esa Y. Bien. Está bien.
Bueno, entonces no sé si pasamos al siguiente. Ajá, sí. Va, aquí se verá un poco más la necesidad del cambio de variable. O sea, es una integral tal vez un poco más difícil de querer resolverla de la forma tradicional, pero si hacemos un cambio de variable se vuelve fácil. Vaya, digamos en los anteriores no hemos tenido que preocuparnos mucho en la elección de u, o sea, hemos tomado el término algebraico que nos ha aparecido y ya. Pero si usted se fija, aquí tenemos una expresión fraccionaria. Tenemos un término algebraico en el numerador y uno en el denominador. Una opción podría ser tomar como u toda la fracción, pero usted sabe, la derivada de una fracción resulta una expresión bastante extensa. Así que si hacemos eso en lugar de simplificar el ejercicio, lo estaríamos complicando todavía más. Así que tomar la fracción, toda la fracción, no es conveniente. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar o bien el numerador o bien el denominador. Pero para elegirlo tenemos que fijarnos en algo, tenemos que tener cuidado con algo. Bien, yo aquí ya tomé como u al término del denominador. Entonces veamos qué pasa si yo hago eso. Aquí se fija, yo dije que u es igual a x más 2, a x al cuadrado más x. Bien, cuando derivo, aquí tengo de u y luego tengo esto. Voy a hacerlo detalladamente. Tengo derivada de x al cuadrado más x. Y esto es igual a la derivada de x al cuadrado más la derivada de x. Bien, ahora, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. Cuando se está haciendo esto, siempre es necesario que después del resultado le pongamos dx. O sea, no olvidarnos del dx, porque recuerde que lo vamos a necesitar. En una derivada normal ya no se coloca, pero en este caso sí es necesario para indicar respecto a quién se estaba derivando. Igual aquí, la derivada de x es 1. Entonces nos quedaría siempre 1 por dx y eso viene siendo siempre dx. Bien, lo que vamos a hacer aquí es sacar un factor común. Entonces, no siempre es necesario hacer todo esto porque después esto ya se vuelve intuitivo, pero de esta forma entendemos por qué. Y vamos a tener 2x más 1. ¿Y cuál es el factor común? De x. O sea, como le digo, no es necesario que siempre se haga esto de esa forma bien extensa, digamos. Pero, o sea, es por eso que se puede hacer, es por esto, ¿verdad? Y bien, aquí lo que vamos a tener es, nos vamos a fijar en esto. ¿Qué es lo que nos ha quedado? 2x más 1 por dx. Y si usted se fija, lo que tenemos aquí es 2x más 1 por dx. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos cambiar toda esa expresión que está en el numerador por du. Entonces, si usted se fija, tenemos que du es igual a todo eso. Es decir, el cambio que podemos hacer es todo eso por du. Bien, cuando ya pasamos de esta integral a esta, ¿qué vamos a tener en el denominador? Solo u. Recuerde que dijimos que u es x cuadrado más x. Y arriba teníamos 2x más 1 por dx. Y aquí estamos diciendo que todo eso equivale solo a du. Entonces la primera integral se reduce a esto, ¿verdad? A la integral de du sobre u. Y eso por definición es logaritmo natural
del valor absoluto de u más c. Entonces tenemos eso y luego revertimos el cambio. En lugar de poner u, ponemos x cuadrado más x. Y de esta forma tenemos la integral. Si usted se fija, es un proceso bastante simple. Yo les decía, esto que yo hice aquí, o sea, no es necesario hacerlo siempre porque al final cuando ya se entiende qué es lo que pasa, simplemente queda ese resultado, pero es eso, ¿verdad? O sea, aquí ¿qué era lo importante de este ejercicio? Fijarse. Fijarse que si derivo lo de abajo, me queda lo que tengo arriba. Entonces, es más fácil para cuando estoy buscando el de u, o sea, me resulta más fácil. Si yo me fijo en eso, pues el ejercicio se vuelve bastante simple. Así que es necesario revisar cuáles son los términos que aparecen y ver cuál es el más conveniente. Porque si tomábamos el de arriba, igual, o sea, se nos iba a complicar más el ejercicio. Bien, no sé si hay algo que no se haya comprendido con esto. Sí, Lee, ahí estamos. Ahí estamos, Lee. Bien, me parece que hay alguien más. Sí. Bueno, no sé si me escuchan los demás conectados en la reunión. Me parece que es Jacinto, no sé si me equivoco. No sé si me puede escuchar. Bien. Y no sé si hay alguna pregunta o hasta el momento o de lo que ha podido observar, no sé si tiene alguna consulta. Mm, no sé si hay alguna consulta, si bueno, seguimos entonces. Bien, vamos al cuarto ejercicio. Este ejercicio es bastante interesante porque si ustedes se fijan, aquí ya aparece una combinación de una expresión algebraica y una expresión exponencial. Vaya, como hay una combinación de términos algebraicos, términos exponenciales, lo primero que uno podría pensar es hacer integración por partes o algo así, utilizar la regla y late o algo y bien, permítame. Hernández Díaz, me imagino que es Cristian. No, no, no. Bueno, entonces no hay problema, bienvenido. Y si tiene alguna consulta, pues ya sabe, escríbala y no hay problema, trataremos de orientarle. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, lo que les decía aquí, la primera idea que podríamos tener es utilizar integración por partes, la regla y late y todo eso. Pero bueno, en la asignatura Introducción al Cálculo, todavía no se ha llegado a eso, ¿verdad? Entonces, tal vez esa opción podemos descartarla. Lo que vamos a hacer aquí es siempre resolverlo con integración por sustitución. Y nuevamente vamos a elegir de la forma más conveniente el cambio que vamos a hacer. Antes que todo, quiero mencionar que esto tal vez no se alcanza a ver bien o a comprender a primera vista, pero por cualquier cosa esto es x al cubo, ¿sí?
Bueno, las tutorías de introducción al cálculo son generalmente los lunes o los miércoles. Todo depende de cómo se llama, de cómo nos hayamos puesto de acuerdo con los estudiantes, porque a veces ellos les resulta más fácil un día o un día de los dos, pero si hay alguna tutoría en cualquiera de los 2 días, no hay problema. Así como me imagino que le hicieron llegar el enlace para la tutoría de hoy, si ustedes tienen la disponibilidad, puede conectarse, ¿verdad? Y yo a ellos siempre les envío los enlaces de las grabaciones, por si quiere verlos también. Así que por lo general son lunes o miércoles, pero siempre nos ponemos de acuerdo previamente con ellos, ¿verdad? Así que, pero también hay tutorías de cálculo integral que son o bien miércoles o viernes. Entonces, por ejemplo, este viernes tenemos una tutoría de cálculo integral, y si usted gusta puede escribirme a mi correo institucional y yo le hago llegar, yo le hago llegar el enlace, ¿verdad? Para la tutoría que tenemos ese día, y siempre es con los temas de integración, tal vez un poco más avanzado, pero creo que podría servirle, ¿verdad? Conectarse. Así que si gusta puede escribirme a mi correo, supongo que podrá verlo en, en el chat o algo así, le tiene que aparecer. Pero bueno, se lo voy a escribir por cualquier cosa y usted me dice y yo le envío el enlace, ¿verdad? Bien. Y así si hay alguna otra tutoría en otro día, yo puedo avisarle y si usted puede, se conecta. Bien. Bueno, entonces, regresando a esto, yo les decía que eso tal vez no se ve bien ahí, pero es x al cubo. Entonces tenemos e elevado a la x al cubo más 3x. Bien, nuevamente tenemos que definir cuál es el mejor término para sustituir. O sea, tenemos dos opciones. La primera es tomar x cuadrado más 1. La segunda es tomar tomar todo e elevado a la x al cubo más 3x, y hay una tercera opción que sería solo tomar x al cubo más 3x. Primero iniciemos con la más complicada. Si tomamos e elevado a la x al cubo más 3x, lo que vamos a tener es, primero, la derivada es un término todavía más amplio, porque ahora lo que está en el exponente también baja el nivel de los coeficientes y la expresión se va expandiendo. Entonces, en lugar de simplificarlo, se complica. Si tomamos x cuadrado más 1, no necesariamente se va a complicar porque esa derivada es fácil, digamos, la derivada sería 2x, pero tampoco es que nos va a facilitar el trabajo, y al final lo que queremos es que nos lo facilite. ¿Qué pasa si tomamos x al cubo más 3x? Nuevamente vamos a ver qué pasa cuando derivamos esa función. Bien, si tenemos x al cubo más 3x, o sea, hacemos ese cambio, o sea, solo estamos cambiando este exponente. Eso es el cambio que estamos haciendo. Cuando derivamos, ¿qué nos queda? Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de 3x, 3. Nos queda 3x al cuadrado más 3, diferencial de x. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Podemos sacar un factor común, 3. Entonces, el 3 lo podemos sacar como factor común y nos queda 3 multiplicado por x cuadrado más 1 de x. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos x cuadrado más 1. Todos estos se están multiplicando, ¿verdad? Aquí es como que estuvieran algún signo de multiplicación.
bueno, tenemos x cuadrado más 1 por dx. Entonces, esto que tenemos aquí aparece en la integral original. Así que podemos pensar como en el ejercicio anterior que cambiábamos todo esto por el du. O sea, recuerden que aquí cambiábamos todo eso por du. Podemos hacer algo similar aquí. Si sabemos que aparece x cuadrado más 1 y dx, entonces podemos aislarlo y reducir y sustituir por un término más simple. Bien, si ustedes se fijan, este 3 que está aquí, sí nos está estorbando. Aquí no aparece, digamos, en esta expresión, no aparece ningún 3 en la parte baja, o sea, como coeficiente. ¿Qué hacemos con este 3? Está multiplicando, lo pasamos a dividir. ¿Qué nos queda? Que du sobre 3 es igual a x cuadrado más 1 por dx. Así que podemos hacer ese cambio. Bien, veamos. Pasamos de esta integral a la misma integral, pero ya con el cambio de variable. Ya no vamos a poner e elevado a la x al cubo más 3x. Ya sabemos que x al cubo más 3x es u. Así que ponemos e a la u. Y ya no vamos a poner x cuadrado más 1 y dx. En lugar de eso vamos a poner du más 3, porque estamos diciendo que son lo mismo. X cuadrado más 1 dx es igual a du sobre 3. Entonces aquí colocamos du sobre 3. Un tercio está multiplicando, puede salir de la integral. Nos queda un tercio por el integral de e a la u. Y esta es una integral simple. El integral de e a la u es siempre e a la u. Entonces nos queda un tercio de e a la u más la constante de integración. ¿Qué hacemos? Revertimos el cambio. Ya llevamos a la forma final, así que revertimos el cambio. En lugar de u, en lugar de u vamos a colocar x al cubo más 3x. Y entonces la integral nos queda finalmente un tercio de e elevado a la x al cubo más 3x más c. Y digamos, esta es la forma final de la integral. O sea, la integral nos queda de la siguiente manera. ¿Cuál fue la clave para esto? Observar. Observar que si tomábamos este término como variable u, al derivarlo nos iba a quedar este otro término, o sea, nos convenía, nos resultaba más conveniente. Vean la integral que teníamos originalmente, x cuadrado más u por e elevado a la x al cubo más 3x. ¿Y en qué lo transformamos? En esta integral. O sea, si ustedes comparan el nivel de dificultad, es mucho menor en este caso, porque lo que se hizo fue reducir la dificultad del ejercicio. La idea del cambio de variable es eso, ¿no? Es reducir el nivel de dificultad. Un ejercicio que inicialmente estaba planteado de una forma muy complicada se lleva a una forma que es más simple, a una forma conocida, ¿no? Y bien, no sé si tienen alguna consulta respecto a este ejercicio. Sí. Al menos yo no, por el momento no. Todo bien. Qué bueno. ¿Alguna consulta? No, no sé cuál es, disculpe, cuál es su nombre al estudiante de Huachapán para poder referirme a usted por su nombre, ¿verdad?
Cristian, sí. Bueno. Bien, entonces, Cristian, vamos a... Bien, ya que no hay dudas y que se comprende, entonces pasaremos al último ejercicio. Bien, tenemos el integral de la tangente de X. Bien, en este caso nuevamente vamos a utilizar un cambio de variable. Pero aquí lo que podríamos pensar inicialmente es utilizar, bueno, si ustedes se fijan, si hiciéramos esto, u igual a X, pues no salimos de nada, porque al final lo que vamos a tener es que du es igual a dx. No salimos de nada, estamos en el mismo nivel de dificultad. Entonces, no conviene solo tomar a la x, tenemos que tomar toda la expresión. Pero si tomamos tangente de x, pues tampoco es que se nos va a reducir más el trabajo, porque tenemos que derivar esa función y no resulta una expresión tan inmediata. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuál es la derivada de la tangente, pero la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces, estaríamos hablando de una expresión que tenía tangente, ahora será secante cuadrada. No es que se simplifica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí también ya va un poco digamos, la creatividad que ustedes pueden tener. Y vamos a utilizar la siguiente conversión. Y vamos a utilizar la igualdad o la expresión que tenemos para la tangente, que es equivalente a seno sobre coseno. De momento no hemos hecho cambio de variables, solo hemos transformado la tangente en su forma seno sobre coseno. Y eso es todo. De momento no hemos hecho cambio de variables, solo transformamos la tangente. Así que todavía no hemos hecho cambio de variable. Ahora sí ya podemos proceder, pero entonces tenemos dos opciones, que el cambio sea que u sea seno de x o que u sea coseno de x. Vaya, ustedes se fijan que yo ya tomé que u es coseno de x, pero ¿por qué es más conveniente? Bien, ¿qué pasa si yo derivo coseno de x? O sea, tengo de u igual a coseno de x, su derivada es menos seno de x de x. La derivada del coseno es menos seno. Nuevamente, nos fijamos que en la parte... permítanme, aquí necesito borrar un poco. Nos fijamos que en la parte de arriba de esta expresión, ¿qué aparece? Seno de x de x. Y aquí, ¿qué tenemos? Seno de x de x. Si este menos lo quitamos de aquí, pues ya tenemos lo mismo. Multiplicamos por menos a ambos lados, aquí nos queda menos de u igual a seno de x de x. Eso significa que todo eso que marqué aquí lo puedo sustituir por menos de u. Entonces, bien, ahora vamos aquí, ya vamos a comenzar a sustituir. En lugar de coseno de x vamos a poner u. Y en lugar de seno de x vamos a poner menos de u. El menos sale de la integral y nos queda menos integral de u sobre u. Y esto, como ya habíamos visto en un ejemplo anterior, esto es logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Ahora, como ya llegamos a la forma más simple, revertimos el cambio. En lugar de u ponemos coseno de x. ¿Qué nos queda? Menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más c. Y esa es la integral. Entonces, ¿por qué era conveniente utilizar el coseno? Porque al derivarlo nos quedaba seno de x, o sea, todo lo que estaba en el denominador. Si yo utilizaba el cambio de variables con el seno de x, pues me iba a quedar
seno de x y su derivada era coseno de x. O sea, al final no es que se me iba a simplificar más el ejercicio, sino podía resolverlo, iba a llegar a una forma alterna, tal vez una forma no tan evidente como esta, o probablemente algo del mismo nivel, pero, o sea, en este caso yo siento que era más práctico utilizar el coseno de x. Y el resultado es eso, o sea, es conveniente usar cambio de variables o sustitución, perdón, cuando tenemos una expresión que no es tan fácil a simple vista, o sea, que no es una expresión tradicional. Es cierto que ya hay tablas, digamos, de integración que nos dan la integral de la tangente, pero recuerden que no siempre se tienen, no siempre se puede contar con ellas, o tal vez memorizarse todas las expresiones no es muy conveniente, o aunque pudiéramos hacerlo, a veces pueden confundirse. Lo ideal es entender la lógica de cómo funcionan. Entonces, si yo ya conozco las integrales del seno y el coseno, que son las básicas, pues puedo obtener todas las demás. Así que esa es la idea, ¿verdad? Que usar sustitución nos tiene que facilitar el trabajo, llevarnos de expresiones que no son tan evidentes, que son complicadas, a unas que sí son fáciles de trabajar. Les repito la pregunta, ¿qué es más fácil integrar esto o esto de aquí? Y evidentemente, pues es lo segundo, porque eso equivale ya a logaritmo natural de u, ¿verdad? Y esa es la solución del quinto ejercicio. No sé si se comprende, si hay alguna pregunta. Solo ahí tan de X, porque es seno de X sobre coseno de X. Esto de aquí. Sí, eso. Creo que la propiedad que estamos utilizando aquí es que la tangente de X es igual al seno de X sobre coseno de X. O sea, esa es una propiedad trigonométrica. En las identidades trigonométricas nos dice que la tangente se puede obtener con seno sobre coseno. O sea, lo que se hizo ahí fue utilizar esa identidad. Por eso ya no poníamos tangente de X, sino que seno de X, coseno de X. Ajá. Está bien. El de X es el mismo que el ejercicio ya tenía. El único cambio que hicimos fue en la tangente. Ajá. Eso significa que la integral de u sobre u es otra propiedad porque se convierte en menos logaritmo natural, valor absoluto de u más c. Sí, Esa es otra. el menos sale de aquí. Si usted se fija, el menos lo veníamos arrastrando desde que calculamos esta derivada. Entonces, el menos sale de la integral y esta integral, solo esta integral, nos da como resultado logaritmo natural del valor absoluto de u. Ajá, que esa sí ya es conocida, ¿verdad? El integral de du sobre u es logaritmo natural de valor absoluto de u. Si usted recuerda, en este ejercicio, en el tercero que revisamos, también usábamos eso. El integral de u sobre u nos daba como resultado el logaritmo natural del valor absoluto de u. Ajá. Muy bien. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por el momento no. Bien. Cristian, no sé si tiene alguna consulta.
Bueno, bien, entonces esos son los 5 ejercicios que tenía preparados para la tutoría de hoy. Se ha grabado toda la tutoría, ¿verdad? Entonces, bien, bueno. Sí, voy a tratar de dejar ya el video descargándose y tratando de subirlo hoy mismo para poder enviárselo. Entonces, bueno, recuerda, el viernes vamos a tener tutoría, sí, pero ya ese día enfatizando en integración por partes, integrales por partes. Así que denle un repaso a estos ejercicios que hemos hecho hoy, porque es necesario. Antes de llegar al tema de integración por partes, sí se tiene que tener bien claro esto de integración por sustitución, porque la integración por partes básicamente es un paso después de la integración por sustitución. Así que tienen estos días para repasar un poco estos ejercicios, intentar algunos más. En los materiales hay bastantes ejercicios propuestos y así no tienen tanto problema con ese tema, ¿verdad? Entonces, de momento vamos a quedarnos por ahí. No sé, pienso, si no hay ninguna consulta extra o algo así, vamos a quedarnos de momento por ahí. Y el viernes, pues, yo esperaría que siempre a las 6, ¿verdad? El enlace, como le decía, bueno, Reinaldo, usted, yo se los envío directamente a usted y a Jacinto y bueno, a los de introducción que estén escuchando la grabación, pues yo igual les voy a hacer llegar el enlace a ustedes. Y bueno, Cristian, si usted me escribe, yo puedo hacerle llegar el enlace, ¿verdad? Y si usted tiene tiempo, se conecta ese día. Así que si no hay más preguntas, vamos a quedarnos por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces nos quedaremos por ahí. Buenas noches, ¿verdad?